derechos que le permita proyectarse hacia una nueva y gloriosa nación, enmarcada por esa Constitución, que habrá de ser modelo en todos los pueblos del mundo. Sin más, el doctor Juan Francisco Cholvis tiene la palabra. Muchas gracias. Hola. Para mí es un gran honor estar en esta reunión en la que la Confederación General de Jubilados asume sus nuevas autoridades para continuar esa lucha que viene bregando desde hace años, como se ha dicho, en función de los derechos que necesariamente deben gozar aquellos adultos mayores y jubilados a los cuales representa. Por tanto, debemos hablar brevemente por los derechos que están luchando y bregando, y a su vez cómo generamos la concepción jurídica, política necesaria para que esta lucha transite por un debate profundo y serio, enmarcado en las políticas constitucionales de nuestro país. Por ello, me es indispensable señalar desde un principio qué entendemos por Constitución. En realidad, la Constitución es un proyecto político institucionalizado al más alto rango normativo. El tema constitucional no es solamente materia propia de los abogados, sino que el tema constitucional necesariamente debe ser debatido, sostenido desde los distintos ángulos del pensamiento político de una comunidad soberana. La Constitución es una estructura polisegmentaria en la cual en su base encontramos la fase económica, cultural, y en su vértice la fase institucional y jurídica. Cuando hablamos de Constitución, es indispensable tener presente las dos facetas que tiene toda Constitución: la jurídica y escrita, jurídico-formal y escrita, y la Constitución real, sociológica, dinámica, que es el ámbito donde dirimen su prevalencia los sectores sociales que integran una comunidad política, tanto internos como externos, y que, según sea el que predomina, define dos aspectos esenciales. Primero, ¿cuál será el texto escrito que va a arreglar la vida de esa comunidad política? Pero además, la interpretación constitucional. Todo texto escrito es indispensable que se interprete. Una novela, una norma jurídica. El asunto es con qué intereses avanza esa interpretación. Si esa interpretación va en función del statu quo y de los sectores dominantes, o si va en función del progreso social y el logro efectivo de la plena dignidad humana. Hoy día, el problema de los derechos no pasa exclusivamente por su detalle. El problema de los derechos pasa por hacer efectivo el acceso de los derechos a toda la comunidad política. Por ello, este tema es indispensable que se analice en el marco de un proyecto nacional y constitucional. Por tanto, es indispensable tener presente que la República Argentina tuvo tres modelos de constitución. La liberal del siglo XIX, de 1853-60, la etapa justicialista de la Constitución, de 1949 a 1955, y la etapa del neoliberalismo que fue institucionalizada en 1994, dando comienzo a la generación de constituciones neoliberales que en ese tiempo histórico, ya desde el consenso de Washington, desde Margaret Thatcher, desde Ronald Reagan,
venía estimulando o institucionalizando esas normas que en realidad afectaban a la mayoría de los pueblos. Por tanto, en nuestro tiempo contemporáneo debemos bregar por un cuarto modelo de constitución, un cuarto modelo de constitución que haga efectivo el goce de los derechos humanos básicos. Por tanto, con la brevedad del caso, debo señalar que esa constitución liberal del siglo XIX no fue aplicada en su realidad inmediata ni posterior, sino que esas circunstancias sociopolíticas que llevaron a mediados del siglo XIX que los constituyentes y aquellos que estuvieron fuera de la Asamblea Constituyente, como fue Juan Bautista Alberdi, promocionaban ese esquema en el marco de esa etapa del capitalismo concurrencial que todavía no había ingresado a su faz monopólica o imperial. Ese esquema no se aplicó de inmediato ni íntegramente y evidentemente ya a fines del siglo XIX la República Argentina comenzó una etapa de crisis constitucional. Etapa de crisis constitucional que se reflejó ya en la década del 90, luego de esa etapa de privatizaciones y empréstitos de Juárez Celma, que ya en el mundo ya venía desarrollándose un esquema donde el sector obrero, los sectores trabajadores ya necesitaban expresarse y a su vez había surgido ya la cuestión social y que necesariamente debía ser reflejada por los pueblos. Tal es así que el 15 de mayo de 1891, la primera encíclica social, Rerum Novarum, ya dejó de lado ese concepto absoluto, perpetuo e inviolable, ese derecho sagrado de la propiedad privada que había sido instituido en la Declaración de 1789 de Francia. Ya esa lucha llevaba a ser efectivo un concepto de propiedad en función social y a su vez el tema del obrero, el tema de la industria ya había sido una preocupación y un objetivo de lucha. En nuestro país ya en esa década del 90 también la Unión Cívica, al poco tiempo los levantamientos que se realizaron por Hipólito Yrigoyen en 1893, 1905, ese nuevo sector social que reflejaba ese pensamiento de Yrigoyen de la Unión Cívica Radical Personalista, impulsó y abrió los cauces a esos sectores obreros y trabajadores de esa clase media que ya estaba comenzando a surgir. Por tanto, esa lucha de ese nuevo sector social llevó a esos acuerdos entre Roque Sáenz Peña y Hipólito Yrigoyen que dieron nacimiento a las leyes electorales. No fue una, fueron 4, con las cuales se permitió el acceso al ejercicio democrático de estos sectores y llevó a los triunfos de Santa Fe en 1912 y a nivel nacional en 1916. Ese nuevo sector social ya bregaba por una nueva interpretación del texto histórico de 1853, en la cual ya ese derecho de propiedad ya estaba cuestionado por esa realidad social que llevó a interpretar el tema de la vivienda, el tema de las hipotecas y otros cuestionamientos que se venían haciendo sobre ese esquema social que estaba determinando y predominando. Así fue que brevemente voy a saltar y en 1927, cuando el radicalismo personalista en la Cámara de Diputados de la Nación logra sancionar una ley que llevaba a la estatización y nacionalización de los hidrocarburos en todo el proceso, ya sea la exploración, explotación, distribución y comercialización, esa ley que reflejaba el pensamiento de Yrigoyen y del general Mosconi, esa ley en el Senado de la Nación, reducto de las oligarquías lugareñas, no los trataba.
el presidente Irigoyen sostuvo en el 28, 29 y 30 la necesidad que sea tratada. Por ello, bien se debe saber que el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, como bien dice Günter Frank, Eduardo Galeano, tuvo más olor a petróleo que a pólvora, puesto de que es de también tener conocimiento que el 7 de diciembre del año 30 iba a tener la posibilidad, a través de las elecciones que se iban a desarrollar en las provincias de Mendoza y San Juan, a tener mayoría ese radicalismo personalista y, por tanto, avanzar en esa ley que ya estaba resguardando nuestros recursos naturales e impulsando una nueva interpretación constitucional. Por ello, el golpe de Estado. Cuando hablamos de gobierno de facto, es indispensable que sepamos que el gobierno de facto es un concepto genérico. Ese concepto genérico tiene dos especies, el golpe de Estado y la revolución. El golpe de Estado que tiende hacia el atraso, hacia el sostén del statu quo. La revolución que implica un nuevo proyecto social impulsado por los sectores mayoritarios en el ámbito de la Constitución real. Por tanto, es indispensable que tengamos presentes estos conceptos para analizar nuestro pasado histórico, para saber por qué estamos en esta situación y hacia dónde nos vamos a definir en la lucha por un nuevo proyecto de país. Luego de la década infame de 1930, cuyas postrimerías aparecen en los primeros años de la década del 40, y ello lleva a un movimiento militar el 4 de junio de 1943. Movimiento militar que tendía a colocar a la República Argentina en el momento y en el lugar que le corresponde en el plano de las naciones. Generar una industrialización, generar un proyecto de desarrollo económico. Y si bien ese movimiento en su origen tuvo distintas concepciones, debo señalar una cuestión que es determinante que se sepa. La entrevista que tuvo el coronel Perón en el mes de septiembre de 1943 en el Departamento Nacional del Trabajo. Ese Departamento Nacional del Trabajo que llevaba estadísticas desde el año 1912 en todo lo que se refiere al obrero, en lo que se refiere a las huelgas, a la vivienda del trabajador y demás, que hasta 1943 lo presidía otro gran economista como fue Alejandro Bunge, falleció, y en septiembre del 43 lo presidía Francisco Figuerola, que acompañó al general Perón en el Consejo Nacional de Posguerra y en las luchas que se ponían en marcha. Por ello, es de conocer que se expresa Figuerola en uno de sus libros que esa entrevista, que iba a ser meramente formal, le impactó tanto al coronel Perón que duró hasta altas horas de la noche. Y es de saber que ese impacto, lo que más impactó al coronel Perón, era el estado social en que se encontraban las clases trabajadoras en la República Argentina. Por ello yo vengo sosteniendo que no es por casualidad que ese Departamento Nacional del Trabajo, en el mes de noviembre de 1943, ya era Secretaría Nacional de Trabajo y Previsión, donde se puso en marcha todas esas políticas sociales que eran impulsadas por el coronel Perón y el movimiento que iban haciendo. Por tanto, es indispensable que vayamos considerando las normas jurídicas en función de los conceptos políticos, que aquellos que interpretan y conducen a los sectores mayoritarios para el logro de esa justicia que es el objetivo máximo de toda comunidad organizada, sea efectiva. Así fue que luego de del desarrollo de ese 17 de octubre de 1945, en el cual hace su aparición el movimiento obrero organizado en defensa de esas políticas y en defensa del coronel Perón, en realidad ese 17 de octubre no solo es un acontecimiento histórico de esa aparición de los sectores trabajadores organizados en las calles de la Argentina,
sino que ese 17 de octubre fue la primera base que el país inserta en la Constitución real de nuestro país. Ahí comienza el trayecto de ese camino del pueblo argentino hacia una nueva Constitución, cuyo interregno fueron las declaraciones de los derechos del trabajador, el primer plan quinquenal, los derechos del sufragio femenino, la independencia económica de Tucumán de 1947, la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 1948, Casares, que presidía ese tribunal, interpretó la Constitución haciendo efectivo el concepto de función social de la propiedad y la intervención del Estado en el proceso económico, no como una cuestión meramente circunstancial, sino como una cuestión que hace a la efectiva vigencia de los derechos humanos básicos. Así fue que pocos días después, el 11 de marzo de 1949, se sanciona esta Constitución, la Constitución Nacional de 1949, que fue el gran quiebre histórico, puesto de que incorporó una nueva arquitectura jurídico-filosófica en el marco de nuestro país y en el plano continental de las naciones. Esa Constitución Nacional de 1949 deja de lado el esquema demoliberal del siglo XIX e instituye al más alto rango normativo un nuevo proyecto constitucional para hacer efectivo el goce de los derechos humanos básicos. Así es que esta Constitución, ya esa primera parte, incorpora no solo nuevos derechos que hacen a los derechos civiles y políticos, sino que incorpora los derechos sociales del trabajador, de la familia, de la educación y de la cultura, haciendo efectivo ese preámbulo que marcaba el objetivo de la soberanía política, la independencia económica, la justicia social y promover la cultura nacional como marco para efectivizar ese proyecto constitucional. Pero además, esta Constitución incorpora el aspecto esencial que debemos bregar todavía: las normas de política económica constitucional para hacer efectivo el goce de los derechos. Esos artículos 38, 39 y 40 que establecen la propiedad en función social, el rol del Estado en el proceso económico, la economía al servicio del bienestar general, los recursos naturales, los servicios públicos en manos del Estado y a su vez, en forma preceptiva, en el artículo 40, cuál iba a ser el criterio que se debía utilizar para efectivizar la expropiación de bienes privados y transnacionales y ponerlos en función de la actividad estatal para hacer efectivo esos beneficios jurídicos que el pueblo anhelaba. Así es que esta Constitución llevó adelante a mediados del siglo XX esa generación de constituciones que iban efectivizando la lucha de los pueblos. Ya no era más ese demoliberalismo cuyos medios e instrumentos eran solamente esas formales concepciones de la libertad, la igualdad, la seguridad que venían de mediados del siglo XX. Ya esta Constitución llevaba adelante otro tipo de concepción política y social. Así fue que en ese breve periodo de 7 años el pueblo argentino gozó efectivamente de derechos que hoy día todavía estamos anhelando. Ese pueblo argentino en ese periodo no tenía deuda externa. Es más, la República Argentina no había ingresado al Fondo Monetario Internacional. Y es indispensable que también se sepa que no fue por olvido o por displicencia que la Argentina no ingresó, sino que no ingresó por decisión expresa del presidente de la Nación y del Congreso Nacional. Por tanto, si me permite,
No puedo estar con saco. Subimos la temperatura, que hablando de todo esto. La temperatura de ahí arriba y de ahí hasta abajo. Sí. Por tanto, debo señalar, la metodología del revisionismo histórico constitucional que estoy desarrollando me lleva a señalar la importancia de los procesos históricos, sociales y políticos de los pueblos. Por ello, no podemos dejar de profundizar el debate. Y en ese marco he logrado algunas precisiones que la estoy tratando de sostener en nuestro debate contemporáneo. Y en tal sentido, en el mes de enero de 1946, el general Farrell, presidente de facto, impulsó mediante un decreto la incorporación de la Argentina a los organismos financieros internacionales. Luego de las elecciones, al mes siguiente, 24 de febrero de 1946, se normaliza el esquema constitucional con el triunfo del movimiento encabezado por el general Perón. Y como ocurre necesariamente al final de todo proceso de facto, el presidente Perón envía ese decreto de Farrell en el marco del Ministerio de los decretos sancionados en el marco del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin que el Congreso lo ratifique o lo rechace. Este aquí que había comenzado a ser tratado pero no tenía definición. Por tanto, se debe saber que el presidente Perón envió un mensaje expreso al Congreso de la Nación, haciendo efectivo principios políticos y de conducción necesaria en todo proceso, por el cual expresó, fundamentó el por qué la Argentina no debía ingresar al Fondo Monetario Internacional. Ello lo sostuvo hasta el último día de su vida. La Argentina era el último país que todavía no había ingresado al Fondo Monetario Internacional. Por tanto, la Argentina, a través de esos 7 años, tuvo la posibilidad de tener una política económica soberana y exterior soberana, y la Argentina logró ese goce de los derechos humanos básicos. No me dan los tiempos para entrar en detalle, pero sí debemos tener en cuenta también el porqué del sucesivo golpe de Estado que se inicia el 16 de septiembre de 1955, cuáles fueron sus etapas, cuáles fueron sus objetivos y cómo se fue desarrollando con la brevedad del caso. Ese golpe de Estado, en la primera etapa que condujo el general Lonardi hasta que se produjo el golpe dentro del golpe, a los pocos meses, al 13 de noviembre del 55, la constitución en vigor era la de 1949. Por esa constitución, esta constitución, juraron Lonardi, juraron los ministros de Lonardi y juraron los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por tanto, debemos tener en cuenta cómo el Poder Judicial es el instrumento utilizado por los sectores dominantes a través de esta composición para efectivizar esos intereses de los pequeños sectores que dominan en la Constitución real. Por tanto, esta Constitución había sido jurada también por los jueces de facto que integraron el Superior Tribunal. Y es de saber qué pasó con esa Corte Suprema y con la Constitución Nacional de 1949. Otra institución que está oculta en el debate contemporáneo político, por ello la dirigencia política tiene una grave responsabilidad en el discernimiento de estas cuestiones, es la siguiente: la Junta Consultiva Nacional era el disfraz que le ponían al golpe de Estado.
esa Junta Consultiva Nacional como organismo consultor hacía el rol de un Senado. Tal es así que funcionaban las oficinas del Senado de la Nación y estaba presidida por el contraalmirante Isaac Francisco Rojas. Ese personaje es necesario que se sepa a través de una carta que le envía, llevándola el consejero Coromina Segura a la Junta Consultiva Nacional. Le pregunta: ¿cuál es la constitución que rige? ¿La de 1949 o la de 1853? Y en su caso, ¿cuáles las posibilidades que tiene el gobierno de facto de darse su propia institucionalidad? Ahí están los malabarismos, ahí está la concepción retrógrada de las normas jurídicas constitucionales. Y ahí, esos días, 18 de noviembre del 55 y 22 de noviembre del 55, ingresan los dos planes al golpe de Estado. El plan económico, moneda sana o inflación incontenible, la privatización, la extranjerización de la economía. Y el 22 de noviembre, el plan institucional. Es decir, ahí comienza la etapa que lleva a la abrogación de esta Constitución Nacional de 1949. Por ello también debo mencionar algo que no se conoce. Y cuando le hablan, no, lo dice un constitucionalista, no, lo es inconstitucional. ¿Para quién es inconstitucional y por qué? En el mes de diciembre del 55, desde una tribuna en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, un constitucionalista que ha generado enorme generación de abogados, Juan González Calderón, fue el que primero anuncia el camino para derogar la Constitución Nacional de 1949. Por ello también es indispensable saber que se sepa qué ocurría en la Argentina el 25 de abril, el 26 de abril, el 27 de abril de ese año. El 25 de abril se estaba tratando en la Junta Consultiva Nacional qué se hacía con esas empresas de electricidad que todavía están en el puerto de Buenos Aires, una al norte y otra al sur. Hablaba el consejero Horacio Tedi. Y por cierto, ante la necesaria definición sobre la nefasta actitud de negociados y demás que habían ocurrido con esas empresas, sostenía la necesidad de la expropiación. Es de saber quién presidía la Junta Consultiva Nacional, la reunión de la Junta Consultiva Nacional en ese momento. El capitán ingeniero Álvaro Alzogaray. Por ello, el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, como ministro de Industria y Comercio, le dice al consejero: pero señor consejero, ¿en qué constitución está pensando? Porque una cosa es la de 1949 y otra la de 1853. Y lo importante para la empresa es el criterio de evaluar la expropiación. Claro, la Constitución Nacional de 1949, creación propia del pensamiento constitucional argentino, impulsado por Arturo Enrique Sampay, padre intelectual de esta Constitución del 49, había sostenido un criterio expreso para evaluar todos los procesos de incorporación a través del sistema de expropiación de esos bienes en función del Estado. Costo de origen, menos las amortizaciones, que como bien saben los contadores, todos los años las empresas van efectuando en sus balances. Es decir, los bienes, los activos de las empresas no solo se deprecian por el uso, sino que todos los años se van amortizando.
y también establecía la Constitución Nacional de 1949 que se debía tener en cuenta en esos criterios de expropiación aquellas ganancias excesivas que esas empresas han realizado en perjuicio de la comunidad. Hoy día debemos tener en cuenta esas ganancias excesivas que todavía están haciendo esos grandes conglomerados económicos en perjuicio del pueblo argentino. Por tanto, esa Constitución avanzaba y ponía en marcha ese nuevo esquema. Las normas de política económica constitucional del golpe de Estado eran agua y aceite con la Constitución Nacional de 1949 y por tanto ahí venía la vía, la necesidad de su derogación. El 26 de abril se aprueba el Plan Previs, moneda sana o inflación incontenible, plan de restablecimiento económico. Y el 27 de abril se sanciona esa proclama que tiende a abrogar la Constitución Nacional de 1949 y a su vez condicionar el texto de 1853 a los fines y a los objetivos del golpe de Estado que habían sido explicitados en las directivas básicas que había sancionado el 7 de diciembre del año 55. Ahí es cuando se abroga la Constitución del año 49. Constitución del año 49 que está desaparecida, está ocultada, no integra el debate político contemporáneo, ni integra la enseñanza universitaria. Es la gran desaparecida y que debe integrar nuestro debate político contemporáneo dada la vigencia de sus principios básicos. Por tanto, señalo que no por casualidad rige el nefasto decreto 4161 que fue sancionado el 15 de marzo de ese año 56, que prohibía el nombre de Perón, de Eva Perón, de justicialismo y todas las reflexiones que alrededor podría surgir. Es decir, ese esquema proscriptivo ya comenzaba a ser efectivo en la Argentina. La abrogación de la Constitución del año 49 fue una nefasta acción política del golpe de Estado. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con la Corte Suprema de facto? Hoy nos sorprendemos como también esta Corte Suprema vigente restablece una ley. Aquí que esa Corte Suprema de facto restableció también, convalidó restablecer una Constitución, como fue un retroceso histórico en la Argentina de casi 100 años. Puesto de que he desarrollado una investigación sobre los propios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y puedo afirmar con toda la letra que esa Corte Suprema hasta el día 23 de abril en sus fallos sostenía la Constitución del año 49. Entre el 23 de abril y el 2 de mayo en sus fallos no introdujo ningún artículo constitucional. Y a partir del 2 de mayo, en sus fallos, como si lo más normal fuera derogar una Constitución que había sido aprobada por una Asamblea Constituyente, fuera derogada por una proclama militar. Esa es la lucha por el derecho que debemos dar, el discernimiento de todos estos malabarismos jurídicos que nos generan esta metástasis ideológica para promover a los sectores dominantes. Esa Constitución fue derogada por un bando militar y esa Corte Suprema convalida ese retroceso histórico y restablecer esa Constitución de 1853. Por tanto, es indispensable también hacer honor al juez Vera Vallejo, que integraba ese tribunal y que inmediatamente renuncia ante la proclama militar, puesto de que no podía cometer el delito de perjurio de haber jurado por una Constitución y convalidar la derogación de dicha Constitución por esa vía. Por tanto, esta es la realidad histórica, esta es la verdad histórica y está reflejada en los propios fallos de la Corte Suprema y aún en los documentos de la Junta Consultiva Nacional. Y le voy a comentar algo más.
que hace al debate político y al conocimiento de los distintos pasos que se fueron dando en nuestra historia. Esa Junta Consultiva Nacional tuvo 3 tipos de reuniones: las públicas, las reservadas y las secretas. Las públicas las he podido investigar en los 2 tomos que estaban en la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y al llegar al segundo tomo, al final, observé que había un decreto del presidente de facto Aramburu que le ordenaba al escribano general de gobierno de la Nación que protocolice esas actas públicas, reservadas y secretas. Al llegar a ese momento, no tuve más que bajar del 7º piso de la biblioteca de la Corte, Talcahuano, Tucumán, y por Uruguay fui a la Escribanía General de Gobierno a pedir las actas protocolizadas de esa Junta Consultiva, puesto de que con solo leer las sesiones públicas se daba cuenta uno que no estaban bien definidas las circunstancias que el país estaba padeciendo. Por tanto, me presenté, la pedí, y yo creo que si hubiera caído un marciano, no se hubieran sorprendido tanto ante mi requerimiento. Por tanto, esa Junta... Gracias. Por tanto, después de no tener resultado, mi pedido verbal lo pedí por nota. Y tengo la respuesta, que esas actas protocolizadas no existen. Ahí está el ocultamiento de la historia. Ese ocultamiento malicioso que tiende a ocultar los procesos sociales y políticos. Yo ya sé qué dicen esas actas, puesto de que cuando se aprueba el plan Prebisch, era efectivamente ese el tema que entendían, que estaban desarrollando. Cuando el 9 de junio se levanta el general Valle del Movimiento de Recuperación Nacional en función de la Constitución del 49, ahí también sabemos lo que estaban tratando. Cuando la Argentina ingresa el 31 de agosto del 56 al Fondo Monetario Internacional, sabemos qué es lo que estaban tratando. Por tanto, esta es el ocultamiento de la historia, esta es la necesaria vía para conocer por qué, cómo hemos llegado hasta acá. Así es que ese periodo de la historia nacional fue abrogado por un golpe de Estado, un retroceso histórico, político, constitucional de Argentina. Luego viene un breve periodo, voy a abreviar el desarrollo, breve periodo de democracias parciales, circunscritas, condicionadas, todavía con esos esquemas proscriptivos que sufrió el país. Así, esas etapas con nuevos golpes de Estado eclosionan en el más nefasto, que fue el último, el 24 de marzo del 76, con ese plan económico de Martínez de Oz del 2 de abril. Ahí, nuevamente, queda en evidencia cuáles eran los objetivos de los sectores dominantes. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió con la Constitución en los distintos periodos de facto? No solo podemos decir que nace la supraconstitucionalidad de facto como coadjutor de esos objetivos que sostienen los sectores dominantes. No solo, sino que además esa Constitución tuvo algunas partes que mantuvieron su vigencia. Y lo podemos saber con toda precisión y afirmarlo con la suficiente fortaleza. La parte dogmática de 1853, de mediados del siglo XIX, fue mantenida por los golpes de Estado. Precisamente efectivizaban ese concepto liberal, retrógrado en nuestros tiempos. Por cierto, también marginaron aquellas normas constitucionales que efectivizaban a los derechos humanos básicos, la posibilidad del pueblo para acceder a las filas del gobierno a través del sufragio. Pero las normas de política económica constitucional, como señalan
los documentos del proceso de reorganización nacional eran un credo. Ese liberalismo que aparece con Martínez de Hoz y que efectivizaron en esos nefastos años con represión, pérdida de compañeros, la lucha que el pueblo desarrolló, esa constitución sirvió para completar esa nefasta cuestión. Y como cuando se agota la legitimidad sociológica de estos golpes de Estado, que bien señalaba Talleyrand, con las bayonetas se puede hacer de todo menos sentarse arriba de ellas. Luego de la batalla de Malvinas, en la cual la Argentina luchó por algo que todavía debe seguir luchando y que yo sostengo que el tema de Malvinas no solo debe estar en una cláusula adicional, sino que debe estar desde el preámbulo y en la parte orgánica de la Constitución que le implique a los poderes de gobierno en forma efectiva que deben ser las políticas internas y exteriores de nuestro país. Esa batalla de Malvinas hace que prácticamente el golpe se descabe esa legitimidad sociológica al perder poder y se inicia una nueva etapa constitucional en nuestro país. Esa etapa que se inicia en 1983 con todas las limitaciones que tenía y que a su vez surge una iniciativa para efectivizar una reforma parcial y circunscripta, como fue la que se impulsó desde el gobierno nacional y fue concretada en esos 2 tomos que se dio en ese periodo para efectivizar esa reforma por el Consejo de la Consolidación de la Democracia. Una reforma parcial y circunscripta que en realidad no iba a temas de fondo. Ya en la década del 70, es indispensable como en el mundo, en la década del 70 ya venían esas concepciones demoliberales que reactivaban esa escuela austríaca, esa forma de efectivizar políticas económicas en contra de los pueblos y en beneficio de los sectores dominantes y que llevaron a este capitalismo financiero globalizado, que es el que extrae riquezas y margina el goce de los derechos humanos básicos. Por tanto, esa reforma parcial y circunscripta en realidad venía en esa senda, donde ya a través de esas concepciones jurídicas ya se marginaba el concepto de soberanía. Ya el concepto de soberanía absoluta era erosionado. Venían promocionando esa soberanía relativa, a su vez mezclada con concepciones del derecho privado, civil y comercial. No era un acto soberano lo que se refiere a todos aquellos temas que se refieren al endeudamiento exterior. Por tanto, esa concepción ya venía abriendo las puertas para la pérdida de jurisdicción, transferir a tribunales extranjeros la decisión de todas estas cuestiones y la renuncia de la inmunidad soberana. Por tanto, ese esquema de una reforma parcial y circunscripta en realidad no logra efectivizarse y se agota en 1988 cuando el peronismo triunfa en la provincia de Buenos Aires. Así es que se agota ese esquema de la reforma parcial y circunscripta que siempre ha sido un objetivo para no entrar a un proceso constitucional que nos lleve a una nueva constitución. Así es que esa concepción de una reforma parcial y circunscripta luego hace eclosión con lo que fue el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos que lleva a una asamblea constituyente con todas las limitaciones que el poder constituido le puso a la asamblea constituyente. Ese pacto, ese paquete que no se podía modificar y que efectivamente inicia en la Argentina esta generación de constituciones demoliberales,
de la década del 90 del siglo pasado, que por cierto fue iniciada por el golpe de Estado en Chile en 1980 con los Chicago Boys, también en Colombia de 1991, también en Perú en 1993, y hoy tanto Chile como Perú están en la lucha por revertir esas circunstancias, y la Argentina va a tener que revertirlas también. Por tanto, esta constitución neoliberal en realidad incorpora, mantiene esas 35 normas de la Constitución histórica, en unas concepciones que no tienen ninguna realidad o concreción en nuestro tiempo contemporáneo. Esta Constitución de 1994, debemos señalar que solamente incorpora algunas, luego de ratificar ese proceso constitucional, y a su vez no tener como antecedente constitucional de la República Argentina a la Constitución Nacional de 1949, puesto de que si ustedes leen cualquier constitución, van a observar en la primera página que dice: esta Constitución ha sido sancionada en 1853-60 con las reformas de 1866, 1898 y salta a 1957. La ha marginado en los antecedentes constitucionales luego de haber sido aprobada con una asamblea constituyente, con una participación democrática de lo más cristalina y pura. Esta Constitución de 1994 no incorpora normas de política económica constitucional. Tiende a dejar a las resultas de las mayorías circunstanciales. No le impone a los poderes de gobierno cuáles serían los objetivos y las normas de política económica constitucional que el pueblo argentino se debe dar para efectivizar el goce de estos derechos. Por tanto, cuando estamos hablando de temas constitucionales, estamos hablando de temas de alta política que deben ingresar en el plano de los sectores mayoritarios. No deben ser restringidas exclusivamente a cuestiones de abogados o de juristas. Por ello, es indispensable que señalemos que en el año 1994 también se llevó adelante un proceso de reforma constitucional sin participación protagónica del pueblo, puesto que el pueblo no participó y que por tanto no conoce esta Constitución, cuáles son sus debilidades y por qué debemos marchar hacia una nueva Constitución. Y me voy a referir a dos cosas nada más, puesto que el tiempo veo que se me está acabando. Una de ellas es, le otorgó al Congreso de la Nación una serie de objetivos en el marco del artículo 75, en lo que se refiere a las atribuciones del Congreso de la Nación. Atribuciones que quedaron en sus incisos 19, 22, 23, prácticamente como meras expresiones de deseo. No han tenido ninguna vigencia real en cuanto hace al desarrollo económico armónico, a la vigencia de los derechos, a la función social de la propiedad y a todo lo que estamos todavía tratando de superar en nuestro tiempo contemporáneo. No otorgó ninguna precisión, como decía Sampay, que las normas de política económica deben reflejarse en normas absolutas, precisas y unívocas para que el pueblo y los sectores gobernantes la apliquen y el pueblo las conozca, puesto de que también se debe saber que la Constitución tiene una función docente para que el pueblo pueda efectivizar la lucha por el goce efectivo de los derechos. Esa Constitución del 94 no incorpora normas de política económica y, por tanto, a través de una interpretación estática de los poderes judiciales y a su vez de las distintas etapas de gobierno, dan la prueba o la posibilidad de que se restablezca ese neoliberalismo que aún hoy día tenemos que superar. Y también quiero señalar
una cuestión que venimos impulsando desde la revista La Constituyente, que es la participación protagónica del pueblo en estas cuestiones constitucionales. Y que la Constitución de 1994 en realidad lo está vedando, también a nivel legislativo, como les voy a marcar. Por tanto, es indispensable la formación de juristas para el proyecto nacional y la participación protagónica del pueblo en defensa de sus grandes objetivos. Así es que esta Constitución del 94, después de ratificar esas normas de política económica constitucional de 1853, que habían sido dejadas de lado por la Constitución de 1949, establece una serie de pautas y de principios en lo que se refiere a los partidos políticos, al usuario y consumidor, al tema de la iniciativa legislativa, de la consulta popular vinculante y no vinculante, y entre otros aspectos. Pero les voy a precisar dónde está el problema. El artículo 39 de la Constitución vigente, que habla de la iniciativa legislativa, es como que el pueblo puede tener una iniciativa legislativa, señala con precisión que no tiene posibilidad de iniciativa legislativa en materia constitucional. Léanlo en cualquier texto constitucional. No hay iniciativa legislativa del pueblo. Y el artículo 40, que se refiere a la consulta popular, vinculante o no vinculante, no dice nada. Pero ya aparecieron constitucionalistas que dicen no dice nada, pero lo que prima es el artículo 39. Y por tanto, así es que en el año 2001 se reglamentó por el Poder Legislativo el tema de la consulta popular, vinculante o no vinculante. Y la primera norma de esa ley que reglamenta la consulta establece en ese artículo primero que no podrá haber consulta vinculante en todos aquellos temas que la Constitución determine un procedimiento específico. Por tanto, de esta forma, nos lleva al artículo 30 nuevamente de la Constitución, que señala que la Asamblea Legislativa tendrá que ser impulsada por las cámaras del Congreso de la Nación con los 2/3 de sus votos. Es decir, que aún a nivel constitucional como a nivel legislativo está vedada la participación del pueblo en esta temática. Y así nos lleva a ese viejo artículo del año 1853, que todavía tiene vigencia, que es el 22, donde dice que el pueblo no delibera ni gobierna. Por tanto, venimos sosteniendo la necesidad de generar una doctrina en forma inmediata que posibilite la participación protagónica a través de un esquema de consulta vinculante para que el pueblo se exprese. Y esto ya tuvo vigencia en el derecho constitucional comparado. El caso de Colombia, cuando también por unas circunstancias proclives que los sectores dominantes le venía bien, aparecieron 15.000 estudiantes e impulsaron la tercera papeleta. Es decir, usted está de acuerdo con una asamblea constituyente. Y así fue que llegan a poner en marcha esa constitución demoliberal de 1991. Vamos a ver si el pueblo argentino, cuando se avance en la ruptura de esta relación en la Constitución Real, avance en una nueva Constitución e impulse ese referéndum vinculante que estamos tratando de sostener y darle vigencia, como está en el caso de la República Hermana de Chile, como se está desarrollando también en Perú. La Argentina no puede seguir con ese esquema demoliberal del siglo XIX, que el pueblo no delibera ni gobierna. La Argentina debe tener una participación protagónica en su pueblo. Y en tal sentido, y muy brevemente, para dar un pantallazo final de cómo es la interpretación constitucional y cómo políticamente se van marginando el goce de los derechos en función de las normas, me voy a referir a qué ocurrió en 1957,
con ese artículo que se conoce como el 14 bis, y que ustedes lo deben tener bien presente. Esa constitución, que fue restablecida por el golpe militar, fue ratificada por esa asamblea constituyente, convocada con proscripciones y demás. Por tanto, al quedar sin quórum prácticamente con el retiro de convencionales constituyentes, solo pudo aprobar esto que se conoce como artículo 14 nuevo. Y debo señalar el objetivo de esos convencionales constituyentes de Santa Fe, Jauregui Berri, Eduardo Yufra, del radicalismo de Santa Fe. Claro, decían que la norma del capítulo 3 del año 49, que establecía los derechos del trabajador, de la familia, de la educación y demás, y de la cultura, era muy programática. Decían que eran, y esto figura en el diario de sesiones, esto está escrito también, no es novela. Decían que debíamos hacer una norma operativa que tenga vigencia, aunque el Congreso no la reglamente. Sabemos lo que ha ocurrido con la Constitución en el marco del artículo 14 bis, la falta de vigencia efectiva de dichos derechos. Y hoy día también menciono que hay un renglón y medio que tiene una suma importancia en lo que se refiere al control de la formación monopólica de los precios. Nuestro problema contemporáneo, y está escrito, está en la Constitución, cuando dice que los trabajadores tienen derecho a participar en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. Vamos a ver si en algún momento se efectiviza ese control de la producción y en lo que se refiere a los costos de los medicamentos y de los alimentos, que son los que afectan al pueblo argentino. Y por tanto, ahí está el tema, esta interpretación política en favor de los sectores dominantes es el que lleva a la pérdida de los derechos. Y también quiero hacer una última mención de ese inciso 22 del artículo 75, que incorpora con jerarquía constitucional a los pactos económicos, sociales y culturales, entre otras normas del derecho internacional contemporáneo. Esos pactos económicos, sociales y culturales que tienen jerarquía constitucional establece con precisión cuáles son las obligaciones de los estados en función al goce efectivo de esos derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, en materia de seguridad social, el artículo 19 de ese tratado lo establece con toda precisión y tiene jerarquía constitucional en la Argentina. Se olvida. Esa es la lucha. Y voy a señalar qué pasó con relación a la Argentina después de la sanción de la Constitución y dada la manifiesta violación de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo argentino. Como está establecido en el pacto, los países deben informar al Consejo Económico Social el grado de cumplimiento de esas obligaciones que están establecidas en el pacto y que tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Es decir, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la seguridad social. La Argentina tuvo que ir a dar explicaciones en dos oportunidades. 1999, en el periodo de transferencia del gobierno de Menem al de la Rúa, y en el 2018, que tuvo que ir a dar explicaciones el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruz. ¿Qué dijo la representación argentina en las dos oportunidades? Y balbuceando, no, el tema de la deuda, el tema de los compromisos. ¿Y qué le dijo el Consejo? Y está escrito. No, ustedes le tienen que dar prevalencia a los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo. Están en el pacto. Después vendrá el tiempo de la deuda y de los organismos financieros internacionales. Esta es la cuestión. Esta es la lucha
por hacer efectivos los derechos humanos básicos. Y por tanto, es indispensable generar el proceso político necesario para darle envergadura al cambio de las estructuras reales y efectivas de poder, generar una conducción necesaria, un programa político, económico y social impulsado por los distintos sectores de nuestro país, romper esta relación de fuerza que está sufriendo el pueblo argentino en este tiempo. Es indispensable que conformemos ese proyecto político soberano e indispensable en lo que hace a la independencia económica y a la justicia social. Y voy a cerrar con el pensamiento de Arturo Enrique Sampay, cuando, como conjuez de la Corte Suprema, en el año 1975, dado que el caso que debían tratar se refería al de Miguel Ángel Versáiz, que era presidente de la Corte y que por tanto el presidente de la Corte y los demás integrantes del tribunal se debieron eximir de intervenir y por tanto ingresan los conjueces, ahí Arturo Enrique Sampay, en este tema que hacía la seguridad a la jubilación de Versáiz, estableció un criterio que es indispensable que lo vengamos sosteniendo también. Sostuvo Sampay en ese fallo, indubio pro justitia socialis, en caso de duda a favor de la justicia social. Por eso la intervención de una doctrina jurídica constitucional en el marco de un proyecto nacional que defina con precisión cuáles son los objetivos, cuáles son los medios de lucha para hacer efectiva esa plena dignidad humana, ese valor justicia que en la comunidad política debe regir como paso previo a ese último valor que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que bien venimos sosteniendo a través del pensamiento de nuestros padres pensadores, como fue Sampay, Perón y todos los otros luchadores que nos han llevado a este tiempo. Es la lucha, el derecho es lucha, y por tanto, para mí es un honor estar acompañando la lucha acá de la Confederación de Jubilados y la fuerza que tiene Carlos y que nos pone a nosotros fuerza. Así que para mí es una gran satisfacción estar con ustedes y les agradezco enormemente. Muchísimas gracias, doctor Cholvis. Realmente qué maravilla, ¿no? Nos quedaríamos escuchando horas y horas.